¿Qué tal, chicos y chicas? Seguimos con estos vídeos sobre Internet, su diseño y ahora nos toca ver un poquito las herramientas. Pongo aquí las herramientas de la web 2.0 y de hecho luego aquí en este título pone web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Hay diferentes versiones de la web. Esa es la primera pregunta que nos podría surgir cuando vemos una imagen como esta. Pues hombre, lógicamente, desde que ya vimos en otro tutorial un poquito la evolución de Internet, ¿no? Comienza en los años 60, se empiezan a interconectar algunos ordenadores, normalmente suelen ser militares, después empiezan las universidades, se envía una primera página. Bueno, de ahí hasta a lo que tenemos hoy en día, digamos que ha habido una pequeña evolución, bueno, una gran evolución. Lógicamente es una de, o yo sí que considero que es una de las revoluciones de finales del siglo XX y sobre todo de principios del siglo XXI. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues la verdad que ha evolucionado mucho. Vosotros a lo mejor, que sois ya nativos digitales, ese desarrollo, ese cambio no lo habéis visto tan pronunciado. Pero digamos que los que somos un poco inmigrantes digitales, lo hemos visto, ¿no? Desde esa web 1.0, desde la 0.0, es decir, desde que no existía hasta las versiones actuales. Bueno, pues vamos a primero, dentro de este tutorial, vamos primero a hacer un pequeño viaje por todas estas webs, por todas estas versiones, a ver qué diferencias hay y cómo ha ido evolucionando. Y al final, pues veremos un poco hacia dónde van un poquito esas tendencias. Bueno, pues, ¿qué sería, por ejemplo, la web 2.0? Digamos que fue un gran salto. La web 2.0, digamos que es el conjunto de sitios web construido a partir de las aportaciones de los usuarios. Sitios como Blogger, como las wikis, como las redes sociales, como los sitios de alojamientos de archivos, como los programas de geolocalización, todo ese tipo de conjuntos de programas, de conjunto de programas y de sitios que explotaron a principios del siglo XXI, es un poco lo que se conoce como la web 2.0. Si habéis visto en la presentación, bueno, lógicamente si hay una web 2.0 tiene que haber una web 1.0, pero es que resulta que es que ya estamos ya más para adelante. ¿Dónde estamos? ¿En la 4, en la 5? Es un poco. Normalmente este tipo de cosas, hasta que no se ven con la perspectiva del tiempo, pues no se sabe. Vamos a ver un poco con la ayuda de este Geniali, vamos a ver un poco este desarrollo de las diferentes. Bueno, pues como veis, a lo largo de esta evolución, pues ha habido bastantes cosas, bastantes cambios. Empezamos a finales de los 80, pero de 1900, de los años 80 del siglo XX. Digamos que aquí empieza a funcionar lo que se conoce como la web 1.0. En esta web, ¿qué pasaba? Que solo se podían subir documentos, ¿vale? A modo de bases de datos, es decir, yo los iba poniendo ahí y yo los buscaba, los abría, los leía, básicamente poco más. Era un poquito lo que estamos haciendo nosotros en nuestro proyecto de crear una página web. Eran páginas web estáticas. Básicamente me aparecía un contenido que yo lo leía, como mucho podía enlazar con alguna otra página y moverme. Claro, era estática monodireccional, pocos usuarios estaban familiarizados con el funcionamiento, no tenía mucho impacto social y algo muy importante, necesitábamos conocer el lenguaje con el que se construían las páginas para nosotros poder subir una página. Es decir, solamente los programadores en HTML podían subir páginas HTML. Yo era un simple usuario que lo único que hacía era leer páginas. No podía hacer nada más. Olvidaros de redes sociales, de crear contenidos vosotros, olvidaros. Fijaros que posteriormente, hasta el año 92, es cuando ya aparece este lenguaje que estáis usando ahora, que es el HTML, con el cual yo sí que podía ya empezar. Digo, bueno, ya no le estábamos. El HTML, recuerdo que nos ponemos de acuerdo en cómo diseñar y cómo escribir las páginas para que cualquier navegador la interprete. Ojo que los navegadores todavía no estaban funcionando. Los navegadores empiezan en 1984. El primero es Netscape, que es el antecesor de Mozilla Firefox. Explorer va mucho después y Chrome muchísimo después. Google aquí ni había aparecido. Google aparece por aquí a finales de los años 90. Pero Google aparece como buscador, no como la gran empresa que es hoy en día. Bueno, en el 2004 se pone esta fecha, en muchos sitios la veréis, que es esta fecha la que se pone como ese salto de la web 1.0. Fijaros que en el año 2000 todavía estábamos, a principios del siglo XXI, estábamos con una web estática, con una web 1.0. Solamente los que conocían
el lenguaje HTML, es decir, los programadores podían subir contenidos. El común de los mortales poco podía hacer en esta web. Bueno, pues a partir de principios del siglo XXI, digamos que aparece la Web 2.0. Este término, como pone aquí, es oficialmente acuñado en el 2004 y la diferencia básica es que es una web que se centra en las personas. Se vuelve un medio participativo, sobre todo, claro, con la irrupción, con la creación de las redes sociales. Gracias a las cuales las personas se empiezan a relacionar unas con otras, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, Internet empieza a tener un poco de sentido para el común de los mortales. Puedes empezar a relacionarte. También se convierte en un medio bidireccional. Es más participativo y menos controlado, ¿vale? La web 2.0 trata de hacer a los usuarios más creativos y productivos. Es decir, yo, usuario, que desconozco cómo se programa una página web, puedo crear contenidos web. Es decir, el usuario puede empezar a crear contenido. Esa es la gran revolución de la web 2.0. El usuario empieza a crear contenidos, sin necesidad de conocer los lenguajes de programación que están por detrás de todas las páginas web. Como veis, en el 2004 nace el germen, bueno, el germen no, nace Facebook. Hay una película, la red social, que os recomiendo, sobre la creación de Facebook. YouTube nace en 2005 y a partir de ahí todas las, sobre todo redes sociales y sitios de intercambio de información y de comunicación entre personas. Como pone ahí, personas conectándose a personas. No como en la web 1.0, que era personas conectándose a la web. En el 2010, digamos que ya se da un paso más. La web 3.0, aplicaciones web conectándose a aplicaciones web. ¿Qué quiere decir eso? También llamada la web semántica. ¿Por qué? Porque se mueve de una manera más intuitiva y fácil de manejar. Se intenta linkear, integrar, analizar los datos de los usuarios con los datos de la propia web, con el fin de transmitir información de manera continua. Muestra elementos de manera que el ordenador pueda entenderlos. El propósito de la web 3.0 es la unión de conjuntos de datos con el fin de crear una gran red de información descifrable para la web legible, tanto para las personas como para las máquinas. Digamos que es ese pasito que va un poco más allá. Hoy en día, ¿estamos o no estamos en la web 4.0? Bueno, pues hay gente que dice que sí, algunas lecturas, o si busquéis en internet, hay gente que dice que sí, que ya hay una web 4.0, que es la web total. Incluso hay gente que piensa que estamos empezando una web 5.0. La web 4.0 la podéis ver y definir, es la web del futuro cada vez más cerca de la web total. En esta etapa, la web llegará a ser simbólica. Los humanos y las máquinas interactúan asociados. El objeto principal de esta etapa es que las personas y las cosas se comuniquen, ¿vale? Por la unión de estas inteligencias con el fin de crear o de generar una toma de decisiones conjunta y lo más eficaz posible. Se piensa que habrá agentes en la web que comprendan, aprendan, asimilen y razonen como hacemos los seres humanos. Esto leído así un poco da un poco de miedo. Si habéis visto la película Terminator, parece, ¿no? Que cuando la máquina toma el control, ¿no? Skynet toma el control, realmente al final pues es Internet la que toma el control. Esperemos que no. Simplemente, bueno, pues esta web, digamos que va un poco más a internacionarnos, a cubrir nuestras necesidades, ya que sea esta web total. Bueno, pues esto digamos que sería un poco el recorrido, ¿no? De la evolución de la web, de la 1.0 a la 4.0, que sí que es un término que está acuñado. Yo me quedaría, y por eso hacemos hincapié en la presentación de esa web 2.0, ¿no? Cuando las personas se conectan a personas, es decir, las personas crean contenidos. Bueno, pues después de este pequeño repaso por la web, vamos a ver qué herramientas tiene o nos puso la web 2.0 en la mano para poder desarrollarse de esta manera. La primera, los blogs. Los blogs, me imagino que alguno, no sé si alguno tendrá un blog, que habrá creado un blog. Sí que habéis usado, por ejemplo, el departamento de matemáticas, lo que tenemos es un blog para cargar los contenidos y para poner los enlaces a diferentes sitios. Un blog no deja de ser un sitio web que incluye contenidos sobre la visión particular de un autor acerca de unos temas. En este caso, los autores somos del departamento de matemáticas y bueno, y la visión que tenemos, bueno, pues la de vuestros apuntes y la de daros contenidos para que podáis avanzar.
Ah, en un blog tenemos contenido, que son las entradas. Cada vez que yo hago un comentario aparece como entrada. Un blog es una cola LIFO, el last in, first out, es decir, la última entrada que yo introduzco en el blog es la primera que sale. Tiene una funcionalidad, cada vez que yo hago una entrada se genera automáticamente un enlace a la misma y se publica un extracto en la página principal. Normalmente, bueno, depende de lo grande que sea, o se visualiza entera, o para verla entera tengo que entrar en cada una, digamos que sean las páginas, ¿vale? De un determinado cuaderno. Bueno, pues yo digamos que hago así un poquito y digo, más o menos tengo un poco la idea de todo. Si quiero acceder a una página en concreto, pues ya abro el libro por esa página y la leo. Y el diseño, que normalmente se suele hacer a partir de plantillas. Por ejemplo, Blogger, que es de Google, pues nuestra plantilla es un programa, es una aplicación web que nos permite generar blogs. Hay muchas en Internet donde nos van a permitir y nos van a dar plantillas y nos van a hacer la vida mucho más sencilla para generar los blogs. Claro, normalmente ya hemos hablado de ellos en otro tema. En los blogs lo que vamos a incluir de una manera mm, muy estandarizada y de una manera muy generalizada son los gadgets. Los gadgets son esas pequeñas cajitas que nos van a dar mucha información, desde un reloj hasta, por ejemplo, los que os pongo aquí. Nos va, por ejemplo, permitir el perfil, es decir, información sobre el autor, ¿vale? A las personas que acceden a ese blog. Vosotros en el blog del departamento tenéis claro quiénes somos, pero bueno, en otro sitio estoy navegando por internet, accedéis a un blog, bueno, pues os daría información sobre los creadores de ese blog. Se pueden añadir imágenes, por ejemplo, cuando yo os pido, oye, entrar y descargaros GeoGebra o Wiris, bueno, pues os he puesto una imagen y con un enlace. Podéis hacer listas de enlaces. Ahí tenemos algunas páginas web que tenemos que, os, que os recomendamos, con lo cual eso sería otro gadget. Etiquetas. Las etiquetas son las diferentes entradas que tenemos clasificadas dentro de un blog. Podemos poner encuestas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el blog de matemáticas tenemos un contador de visitas. Tenemos el de entradas más populares. Pero es que después tenemos, con el código HTML, tenemos otras 1000 maneras de dinamizar un blog. Esta es, digamos, la parte de diseño que tiene Blogger. En otras aplicaciones web pues será parecido. Como veis, y siempre tenéis una parte de añadir gadget. Podéis añadir todos esos que os aparecen predeterminados o sobre todo con esta opción que os aparece aquí de HTML, JavaScript, podéis incluir un montón de ellos, como introduciendo el código que podéis encontrar en Internet. Ponéis Google. Quiero poner un reloj. Reloj gadget para blog. Y os aparecen un montón de entradas que podéis coger y podéis insertar en vuestro blog. Como os digo, la posición dependerá del diseño y de la plantilla que hayáis cogido. En nuestro caso aparecen aparecen a la derecha. Pues veis, ahí tenéis uno que es de texto y de un enlace, las imágenes con enlace. Por ejemplo, en este que hicimos para el viaje a Roma, aparece una imagen que es un enlace, otra imagen, esto que es el tiempo en Roma, ¿vale? Pues un gadget de tiempo, este que es el de las etiquetas. Bueno, pues como veis, hay infinidad de gadgets definidos. Como veis, normalmente lo que tenéis que encontrar es algo parecido a eso. Eso ya lo hemos visto en algún otro tutorial. Es, por ejemplo, el código que hay que insertar en un gadget para que os lleve, por ejemplo, a este vídeo que está en YouTube sobre pues, una salida, una excursión que hicimos a Robledo de Chabela y al Escorial hace un par de años. Bueno, pues entonces, pues esto sería lo que tendríais que insertar dentro de vuestro gadget. ¿Qué otras herramientas tienen la web 2.0? Pues las wikis. Claro, si hablo de wiki, casi todos habréis acabado ya la frase, ¿no? Pero hay un montón de wikis. Claro, cuando nosotros queríamos buscar, por ejemplo, información, en mi época, digo, tampoco soy tan mayor, pero bueno, cuando yo estudiaba, a vuestros padres, abuelos, bueno, hasta finales del siglo XX, ¿dónde teníamos, finales del siglo XX, que está aquí a la vuelta de la esquina, a dónde teníamos que ir a buscar la información? Nos mandaban un trabajo, igual que os mandamos nosotros ahora trabajos, pues teníamos que ir aquí a las enciclopedias. Si en nuestra enciclopedia resulta que no estaba la información, pues teníamos que ir a una biblioteca o a buscar otra enciclopedia donde pudiera haber la información que nos estaban viendo, nos estaban pidiendo. Y de hecho, por ejemplo, cuando nos pedían mapas o imágenes, pues teníamos que entrar en algún periódico e intentar hacer algún recorte porque no entrábamos en internet y teníamos todas las imágenes del mundo. Con lo cual, digamos que ahí sí que se ha mejorado porque
una de las ventajas que tiene Internet es que tenemos mucha información. Lo que tenemos que saber es cribar esa información. Antes no la cribaban porque la enciclopedia, supuestamente si era más o menos estaba bien hecha, era un poco así de prestigio, pues bueno, se supone que la información que venía estaba actualizada y era veraz. O nosotros en Internet tenemos muchísima información y tenemos que ser nosotros los que cribemos un poquito esa información que nos llega. Bueno, pues las wikis son sitios web especialmente concebidos para que el contenido de esas páginas sea aportado por multitud de autores. Digamos que como si nos juntáramos unos cuantos y empezáramos, ¿vale? Pues a hacer diferentes entradas sobre diferentes aspectos. Claro, el objetivo de una wiki, bueno, pues es difundir conocimientos, como pueden ser por las enciclopedias. Normalmente suelen tener un control de acceso, ¿vale? Y suele estar restringida a ciertos usuarios, o hay usuarios que claro, depende de qué tipo de wiki sepa, depende de qué tipo de wiki sea. Hay un historial de modificaciones, por si alguien pues mete la pata o bueno, alguien modifica algo que no debe, bueno, pues se pueden recuperar versiones anteriores o se puede ir viendo la evolución de determinado artículo. Y existen varias formas de colaborar. Se puede crear contenido, se puede modificar el existente, se puede incluir imágenes. Es decir, ¿cuál es la... Claro, si hablamos de wikis, ¿cuál es la wiki por excelencia? La Wikipedia. Digamos que es esa gran enciclopedia que está hecha a base de las aportaciones de la gente de forma altruista. Cualquiera, vosotros podéis hacer una entrada. Os registráis, eso sí, y podéis editar un contenido. Podéis hacer un artículo sobre lo que queráis. El Colegio San José, lo que queráis, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues habrá usuarios que pueden ir aportando y pueden ir añadiendo y enriqueciendo ese artículo. Claro, ¿por qué muchas veces os decimos que cuidado con la Wikipedia? Porque puede escribir cualquiera. Esos datos no los filtra nadie, es decir, nadie se dedica a ver que los datos que se pone son correctos. Podríamos poner que los meses del año son 13. Nadie tiene por qué. Ojo, lo que pasa es que alguien podría entrar y modificarlo para poner el dato correcto. Sí que hay estudios, ¿no?, que dicen que más del 95% de la información que aparece en la Wikipedia es correcta. O sea, hay que decir, pero lo que siempre os decimos, vale, como punto de partida no está mal, pero siempre tenemos que comprobar la información y ver que la información que es correcta. ¿Y cómo? Bueno, pues normalmente si vamos a 2 o 3 sitios a chequear la información y en todos coincide, pues bueno, tenemos más garantías de que lo que estamos leyendo pues es correcto. ¿Qué más herramientas nos proporcionó? Ojo, y nos sigue proporcionando esa Web 2.0. Son herramientas que aparecieron cuando comienza la Web 2.0, pero que son herramientas que hoy en día seguimos usando de una manera muy, muy estandarizada. Bueno, pues estas son los foros. Imaginaros que tenéis una duda. Os vais a ir de viaje, por ejemplo, o bueno, pues, o tenéis que hacer un montaje, o tenéis que usar un nuevo programa, o queréis instalar una nueva aplicación. ¿Qué es lo que haríais? Pues normalmente, pues bueno, pues preguntaréis a la persona que tenéis más cercana, vais al colegio, nos preguntáis a pues, algún profesor, a algún compañero, es decir, preguntáis. Es lo más normal del mundo. Bueno, pues en Internet también hay sitios donde podemos preguntar y hay gente que nos va a contestar. Estos son, ¿vale?, lo que se llaman foros. Los foros son esos sitios web dinámicos donde algunos usuarios plantean preguntas o temas de interés y otros usuarios aportan información sobre dichos temas. Se pueden plantear dudas, se pueden generar debates, mil cosas. Los foros son tan amplios como sean, es decir, no solo son, oye, que no sé montar, no sé instalar este programa. Bueno, un foro a lo mejor, o cuando busquéis la información en Google, seguramente os aparezca un determinado foro donde está esa pregunta. También pueden ser de debate sobre un determinado tema. En los foros sí que es verdad que se garantiza unidad. Si yo pongo una pregunta, bueno, puede haber ido, pues se pueden ir anidando respuestas o nuevas preguntas que tengan relación con la primera pregunta que se hizo. Y eso es lo que se llaman hilos o temas de conversación. Dentro de cada tema, bueno, pues se incluyen de una forma jerarquizada, bueno, pues las preguntas y las respuestas, pues en el orden que se ha hecho. Hay foros que son abiertos, es decir, que cualquiera puede participar, y otros que no lo son tanto y no se puede participar. Lo que sí que siempre hay que hacer es una cosa. Pensar que en los foros vamos a usar el lenguaje escrito. No vais a ver, pues como por ejemplo yo estoy haciendo en esta presentación, no se ve la cara, no se ve cómo gesticulo, es decir, ese lenguaje no verbal no se usa, ni siquiera la entonación que se va a dar, solamente es escrito. Por eso es importante participar con una determinada corrección. Bueno, pues hay unas normas, ¿vale?, que se llaman de netiqueta, que bueno, que conviene seguir.
para foros, para el WhatsApp, para cualquier sitio de mensajería que uséis, es decir, para casi cualquier sitio donde que tengáis que escribir, bueno, pues hay una serie de normas que estas que vamos a ver aquí ahora, pues desde luego que pueden valer. Más que nada porque pensad una cosa. Cuando lo dejáis, cuando algo lo escribís, estáis dejando por escrito lo que pensáis, lo que decís o cómo lo decís. Y cómo lo interprete la gente, vosotros a lo mejor queréis dar un tono de broma a una determinada cosa y la gente se lo puede tomar en serio y se lo puede interpretar de mala manera. Con lo cual, intentar seguir siempre una serie de normas. Por ejemplo, siempre tener respeto hacia los demás. Evitar el sarcasmo o la ironía, porque es posible que no se entienda. No le podéis dar entonación al texto, ¿vale? No recriminar en público. ¿Vale? En un foro de debate o en un grupo, no os enzarcéis con una persona. Si tenéis un problema con una persona, en privado, por favor, no en público. Ser tolerante con los errores de lenguaje inadecuado de los demás. Pues fíjate lo que has dicho. O eso se escribe con B o con V. Hombre, se lo podéis decir, sí, pero siempre de una manera educada y si puede ser de manera privada, mucho mejor. Mostrarse equilibrado ante las provocaciones. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No saltéis y sobre todo, es decir, las cosas se solucionan cara a cara. Más que nada porque así no habrá malas interpretaciones. Cuidar la ortografía. Y leer bien el mensaje antes de enviarlo. No vaya a ser que estemos diciendo justo lo contrario de lo que queramos decir. Que nos haya olvidado un artículo, o un no, o un sí, y la liamos. Cuidadito con lo de, esto se usa muchísimo, el texto. Escribir siempre el texto en minúsculas porque cuando escribimos en mayúsculas se utiliza para gritar o para alzar la voz mucho. Claro, puede ser que yo quiera alzar la voz simplemente para reafirmar algo o porque esté gritando porque estoy cabreado. Y usar emoticonos, ¿vale? Para transmitir nuestros estados de ánimo. Eso en WhatsApp, por ejemplo, o en otros instrumentos de mensajería instantánea se usa mucho. Yo pongo un texto y después pongo un emoticono, con lo cual ya la gente ya entiende si lo que estoy diciendo es de cachondeo, si no, o sea, digamos que un poco podemos hacer un poco de ese sarcasmo, de esa ironía, o de, bueno, darle un poco esa entonación que le queremos dar gracias a estos emoticonos. Más herramientas de la web 2.0. YouTube. Yo me imagino que muchos, pues bueno, pues habéis escuchado música, habéis visto vídeos, incluso habéis creado algún vídeo y lo habéis subido a algún sitio, ¿no? Y normalmente ese sitio, pues bueno, pues puede ser o alguna de las apps que tenéis hoy en día, o si no, YouTube. YouTube es una red social, ¿vale? Básicamente dedicada, bueno, pues a subir vídeos. Dentro de esta nos podemos dar de alta, o sea, simplemente podemos visualizar a modo de usuario, o podemos crear contenidos, es decir, tendríamos una cuenta. Dentro de esa cuenta nosotros podemos tener nuestro canal donde poner nuestros vídeos. Por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí es del canal del colegio. El colegio, si no lo sabíais, ya os lo digo yo, tiene un canal donde podéis ver vídeos pues de hace bastantes años, de cuando erais pequeñitos. Y bueno, pues es graciosillo ver muchas veces cuando nos pedís vídeos, oye, pues Jesús, ¿nos puedes poner este vídeo cuando éramos pequeños? Bueno, pues esos vídeos no hace falta que los ponga yo, sino que están ahí. Lo bueno o lo malo de las redes sociales es que lo que se sube se suele quedar ahí casi de por vida. Como veis, infinidad de vídeos, con lo cual también tener cuidado, lo que subís se va a quedar en mucho tiempo. Lógicamente, si es vuestro canal, podréis modificarlo, pero nadie sabe ya quién lo ha visto. Al final, cuando se sube contenidos a la red, es uno de los peligros que tienen, que ya veremos más adelante, bueno, pues es que perdemos en muchos casos esa privacidad que tenemos dentro de la vida real. ¿Por qué podemos subir cosas a YouTube y los podemos ver? Bueno, pues podcast y streaming son las dos tecnologías que permiten reproducir el audio y el vídeo a través de Internet. El podcasting permite descargar los archivos en un dispositivo y reproducirlos después fuera de línea. El streaming, es un poco como funciona YouTube, lo que nos permite es ver y escuchar en línea cualquier archivo multimedia sin tener que esperar a descargarlo completamente. Eso que va, por ejemplo, la barrita esa que va haciendo, yo lo voy viendo mientras que, digamos que se va descargando, no en mi ordenador, pero sí se va cargando en mi navegador. Bueno, pues que sepáis que estas son las dos tecnologías que permiten esa reproducción de audio y de vídeo a través de Internet. Más elementos o más herramientas de esta web 2.0. Web 2.0. Estas herramientas son las que surgieron a principios del siglo XXI que seguimos usando. Bueno, pues la mensajería instantánea. Desde luego que ha evolucionado mucho. Esto de la mensajería instantánea sí que es verdad que ha evolucionado bastante.
Claro, cuando antes teníamos ordenadores, era una mensajería de ordenador, teníamos que tener unas aplicaciones instaladas dentro de nuestro ordenador. Hoy en día, bueno, tenemos los teléfonos móviles, las tabletas, y ha cambiado mucho las aplicaciones y la manera de construir o de hacer esta mensajería instantánea. Lo que sí que está claro es que es una herramienta de comunicación en la que los mensajes son entregados al receptor de manera inmediata, salvo que haya un problema de red y no se puedan enviar ni recibir. Pero si hay red, no hay ningún problema y se entrega. Los mensajes pueden ser multimedia, y es decir, pueden incluir texto, sonido, imágenes, vídeos. Eso ya creo que lo tenéis clarísimo. Hay conversación en tiempo real. Normalmente se emiten notificaciones a la recepción de los mensajes. Eso es configurable, como ya me imagino que sabéis. Y los servicios de mensajería instantánea se usan hoy en día mayoritariamente en los dispositivos móviles. En el ordenador, o sea, en los ordenadores, ya es, aunque se usa, pero es más complicado. Hoy en día, pues lógicamente, esa mensajería instantánea la usamos sobre todo en los dispositivos móviles. ¿Cuáles son los programas que usamos? Pues hombre, el principal WhatsApp, por supuesto. Tenemos Telegram, también que está subiendo. Tenemos Viber. Podemos usar Snapchat, Facebook Messenger, Skype, aunque también Skype, ya sabéis que vale para hacer videollamadas. Con lo cual, digamos que estos serían pues, los programas de mensajería instantánea. Como veis, la mayoría pues, se usan en dispositivos móviles, es decir, en nuestros teléfonos móviles. Mensajería instantánea que ha variado mucho y que hoy en día pues casi usamos a diario. Y una de las primeras cosas que salió en esta web 2.0 y por la que se revolucionó, de hecho, en esa línea del tiempo que os presentaba, que os ponía al principio de la presentación, una de las primeras cosas que surgieron fueron las redes sociales, fue Facebook y YouTube, dos redes sociales, en las cuales son sitios que están pensados para que se relacionen personas, grupos o instituciones. Lo que ese cambio de la web 2.0 es que relacionaba personas con personas. Y podía relacionar personas con personas porque las personas eran capaces de generar contenidos. Eso que no se nos olvide nunca. Estas redes sociales, lo tenéis clarísimo, pero vamos a repasarlo. Se basan en perfiles. Cada uno muestra lo que más le interesa de sí mismo. Fomentan el conocimiento y la interacción con otros usuarios. Claro, una red social donde yo no actúo con nadie, pues no uso la red social porque no tiene mucho sentido. Posibilitan la localización. Así se pueden compartir experiencias, lugares, ¿vale? Y sobre todo esto gracias a la multimedia. Y permiten la privacidad. Es decir, la mayoría de las redes sociales, en mayor o menor medida, tú decides cómo, quién y qué puede ver de ti. Normalmente están abiertas, pero por favor, limitar la privacidad, si podéis. Habrá, por ejemplo, en Twitter, los tweets son públicos, pero bueno, yo puedo seguir a alguien, puedo dejar de seguir. Es decir, en Facebook, yo puedo tener todo cerrado y solamente las personas que yo quiera son las que van a acceder a ver mis fotos y mis comentarios. Y así en otras muchas redes sociales. Con lo cual, tener claro cuál es la privacidad que queréis tener. Podéis configurarlo de muchas maneras, pero tened en cuenta una cosa, que cuando aceptáis las condiciones de una determinada red social es posible que estéis dando muchos datos que a lo mejor no queréis dar. A informaros bien de qué tipo de datos vais a dar y van a ser públicos, es muy importante. ¿Qué redes sociales tenemos? La red por excelencia que es Facebook, que fue la primera. YouTube, también más o menos de la misma época. WhatsApp no deja de ser, aunque es un programa de mensajería instantánea, también es una red social. Si vamos a la definición de red social, son sitios dinámicos pensados para relacionar personas. WhatsApp está relacionando, tenemos estados, están nuestros contactos, es decir, podemos bloquear a gente, podemos permitir, o sea, es una red social WhatsApp. Facebook Messenger exactamente igual, aunque depende de Facebook. Bueno, de Facebook depende de muchas cosas, porque es una gran empresa, igual que Google. Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Es decir, son un montón de redes sociales. Algunas han nacido y finalmente han desaparecido. Otras han surgido hace poco, como TikTok. Otras se mantienen más o menos estables, como pueden ser LinkedIn, ya que es una plataforma profesional para encontrar trabajo, sobre todo, o tener ofertas de trabajo. Bueno, pues ahí tenemos una serie de diferentes redes sociales. Pero lo común,
están concebidas para que se relacionen personas y cada una de ellas pues satisface una necesidad. Relaciones, vídeos, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo esto nos lleva, y un poco la reflexión que os hacía antes, claro, a proteger, a proteger nuestra privacidad. ¿Por qué digo esto? El siguiente artículo de la Constitución dice que la ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Claro, este artículo lo que indica, ¿vale? Es que hay que proteger la intimidad personal y familiar, ¿vale? Y la propia imagen de los ciudadanos. Claro, eso, las leyes o los gobiernos deben de garantizar esto. Pero claro, hoy en día, ¿qué sucede? La generalización de los servicios de Internet, pues claro, para realizar nuestras comunicaciones personales, nuestras gestiones, bueno, pues pueden dejar al descubierto nuestra intimidad, con lo cual es bastante complicado. Los servicios de Internet, tener en cuenta una cosa, van a poner en conocimiento por parte de terceros nuestra intimidad y nuestra privacidad. Cuidado, esto siempre lo decimos, cuando tengáis cuidado cuando accedéis a Internet. La información que nosotros vamos a dar, tanto en las redes sociales como de intercambio de información que hacemos cuando accedemos a las páginas web, hay información muy variada sobre dónde vivimos, por dónde nos movemos, cómo y con quién nos relacionamos, dónde viajamos, cuáles son las cosas que nos gustan y las que no, ¿vale? Son vías por las que esta deposición, ¿vale? Se produce en exposición de nuestra intimidad, cosa que a lo mejor muchas veces o sea, los gobiernos pueden legislar, pero nosotros también tenemos que tener, lógicamente, cuidado. Claro, ¿y cómo cedemos esta información sobre nuestra intimidad? Bueno, pues la podemos ceder de muchas maneras. Por ejemplo, podemos cederla por contraprestación, ¿vale? Algunas empresas aceptan como pago por sus servicios los derechos sobre parte de nuestra intimidad. Por ejemplo, Google y Facebook, ¿vale? No nos cobran nada, pero tienen un montón de información nuestra. Puede haber una cesión gratuita también, ¿vale? Los usuarios autorizan a que se divulguen mediante aceptación de un acuerdo de licencia. Bueno, cada uno. Pues os digo, cuando accedéis a una red social o a un determinado programa, darle un poco de tiempo a leer un poco las condiciones sobre qué derechos estáis dando y qué derechos no estáis dando sobre vuestra intimidad y sobre vuestra vida de divulgación, ¿vale? La transparencia de algunos procedimientos administrativos obliga a dar publicidad a determinados datos, ¿vale? El uso de un buscador suele ser un recurso suficiente para acceder a dichos datos personales. Seguramente si ponéis vuestro nombre en Google, aparecen un montón de sitios donde aparecéis y vosotros decís, si yo no he hecho esto, no he dicho esto, claro, pero si habéis intercambio de información en algún sitio. Apropiación. Esto ya empezamos a hablar de temas ilegales. Lógicamente, nuestra información, como ya hemos visto, va pasando de servidor en servidor. Con lo cual, puede haber gente que esté pendiente de nuestras conversaciones, incluso gobiernos, ¿vale? El propio sistema PRINCE del gobierno estadounidense lo que vigilan son conversaciones para intentar vigilar que no se produzcan atentados terroristas o cosas así, pero de paso, pues escuchan todo lo que quieren y más. Y la cesión a tercero consiste en una cesión de nuestra imagen, ¿vale? O nuestros datos por parte de personas de nuestro entorno. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Cuando alguien nos etiqueta en una foto que ha subido. Es decir, yo subo una foto donde se etiqueta a todos, es decir, vosotros no habéis subido la foto, pero yo estoy cediendo, digamos, vuestros derechos de imagen sobre esa foto, aunque no la habéis subido. Por eso muchas veces decimos, cuando subís una foto de grupo, pedir permiso a las personas, por lo menos que estén informadas de que vais a subir esa foto a una determinada red social. Claro, Internet es una herramienta que no es inofensiva, ¿vale? Hay peligros que debemos de conocer. ¿Cuáles son esos peligros? Pues, hombre, lógicamente, acoso o ciberbullying, los chantajes, la suplantación de identidad, atentados contra la seguridad física. Son todos peligros que tenemos que conocer, pero que podemos evitar. En la calle nos pueden suceder un montón de cosas cuando salimos todas las mañanas por la puerta de casa, pero por eso no vamos a dejar de salir. Lo que tenemos es conocerlos y actuar en consecuencia. Por ejemplo, yo aquí os voy a dar 10 normas básicas, ¿vale? Para hacer un uso de Internet responsable. Yo imagino que la mayoría las conoceréis, otros a lo mejor no, pero bueno,
por lo menos que las conozcáis y que tengáis un poquito claro, ¿vale? Pues bueno, cuáles son esas normas que debéis de seguir. Aunque ya os digo que la mayoría os van a sonar. Protege tu identidad. Tus datos personales no son solo tu dirección, tu teléfono, tu fecha de nacimiento, sino el sitio donde estás, ¿vale? O el aspecto que tienes en cierto momento, también de información sobre ti, y puedes llegar a ser usados maliciosamente. Estoy en la esquina con un gorro azul y estáis whatsappeando, estáis haciendo lo que sea. Alguien puede estar monitorizando eso y te puede estar siguiendo. Y muchos diréis, ¿pero quién me va a seguir a mí? Bueno, mejor no deis toda esa información por las redes. Las cosas que se envían por Internet dejan huella. Tu rastro digital te va a acompañar siempre. Lo que digáis o lo que decís o lo que subáis va a quedar ahí. Y las consecuencias pueden ser buenas o malas, pero eso va a estar siempre así. No uses Internet para hacer daño. Tanto si piensas, o tanto si te pasa a ti como a un compañeros, hay que decirlo a padres, profesores, ¿vale? Siempre no uséis Internet para hacer daño. Internet y las redes sociales son geniales, no os quedéis con la cosa de que es todo malo, no, son geniales. Pero hay cosas que son también más geniales todavía, es decir, no nos pasemos todo el día también solamente en las redes sociales. Ten cuidados con los riesgos, hay que tener mucho cuidado con las cosas que hablábamos antes, suplantación de identidad, ciberacoso, grooming, son temas que hay que tener cuidado con ellos, pero vamos, manteniendo las normas básicas que os estoy diciendo, no tiene que haber ningún problema. Lo que os he dicho antes con las redes sociales, usar siempre perfiles privados, limitar la visibilidad de vuestras publicaciones y la recepción de mensajes. Es la mejor manera de evitar que haya gente que nos esté siguiendo o que intente hacernos daño. Activar sistemas de bloqueo de pantalla. Esto sobre todo es para los dispositivos móviles, no para que no tengáis el móvil abierto. Evitar usar las wifi públicas y sobre todo en una wifi pública ni dar contraseñas ni dar información. Esa wifi pública la puede estar visualizando cualquier persona. Y configurar siempre, bueno, pues si podéis, alguna aplicación antirrobo, sobre todo esto en los dispositivos móviles. Y sobre todo, y la última y la más importante, la mediación parental me protege. Es decir, cualquier problema que tengáis, consultar con vuestros padres, consultar con vuestros tutores, consultar con vuestros profesores y ante la duda, ahí tenéis el teléfono el 017 sobre ciberseguridad, donde os pueden aconsejar ante cualquier problema que tengáis. Bueno, pues esta ha sido una visión muy global sobre las herramientas de la web 2.0. Como os digo, ya no estamos en esa web 2.0, aunque sí que fue una gran revolución a principios del siglo XXI. Hoy ya estamos más ya en la web 4.0, que es esa web total. Incluso hay algunas publicaciones que hablan ya de una web 5.0. Pero ya os digo, como fue una revolución el uso de estas herramientas, de estas nuevas herramientas, donde ya los usuarios podían relacionarse unos con otros, las personas se podían relacionar y sobre todo generar contenido sin necesidad de conocer los lenguajes de programación, pues fue una gran revolución esa web 2.0. Espero que os haya servido. Hasta el próximo vídeo.